Muy buenas a todos y bienvenidos a Errores de Record. Soy Sergi Castañeda y os traigo la review de la película que pasó por el pasado Festival de Sitges causando buenas sensaciones y no es otra que Ventajas de viajar en tren. Un film dirigido por Aritz Moreno que debuta en la dirección en un largo y protagonizada por un elenco enorme del que destacan Luis Tosar, Ernesto Alterio y Pilar Castro. Helga, una editora en horas bajas, acaba de internar a su marido en un psiquiátrico. En el tren de vuelta, un desconocido se presenta como Ángel San Agustín, un psiquiatra que trabaja en la misma clínica investigando trastornos de personalidad a través de unos escritos de sus pacientes. Durante el trayecto, Ángel le cuenta a Helga la historia de Martín Urales de Úbeda, un enfermero paranoico extremadamente peligroso, obsesionado, entre otras cosas, con la basura. Ganadora del Feroz a la mejor comedia, Ventajas de viajar en tren causó ya mucho revuelo en Sitges, tanto que me pasé por la rueda de prensa para ver qué se cocía. Y me sorprendió tener delante a talentos del cine patrio como Luis Tosar, Ernesto Alterio, Macarena García o Belén Cuesta, apoyando a la cinta de un debutante a la que todo el mundo en el festival trataba de resumir la película como algo inclasificable. Y es que lo mejor de la película es, sin duda, que es algo diferente a lo que podemos estar acostumbrados a ver. La película funciona como una matrioska con capas y cada una de ellas es una sorpresa que difícilmente podremos ir adivinando, puesto que los giros de guión son constantes y algo bizarros. Tanto es así que a algunos nos lo va a sentar muy bien. Así que nos dejará pegados a la butaca cada cierto tiempo con un nuevo giro. Muy a destacar el papel del gran Javier Botet, que aunque lo habíamos visto de secundario en Magical Girl, aquí tiene mucho más peso y aquí demuestra que es un gran actor. Y aunque nos encanten sus papeles dentro del género fantástico que tanto ha dado en nuestro país y fuera de nuestro país, aquí demuestra que cumple con solvencia papeles bastante más complicados. Lo peor de la película es que tanto giro hace que te pierdas, que desconectes de la película, pero sobre todo en lo particular me fui con unas ganas tan grandes de verla en Sitges que la verdad, ahora con el confinamiento y viéndola me ha sabido a poco, me esperaba otra cosa. Eso y que Pilar Castro es una gran actriz y que la verdad ella no me cae demasiado bien, me cae bastante mal. Y aunque aquí la película es bastante coral, en ella recae buena parte de la trama de la película y la verdad es que empatizar con su personaje no es que empatizara yo. Aún así, si sois de los que buscáis algo refrescante y algo diferente al cine que normalmente hacemos, dadle una oportunidad porque os sorprenderá para bien. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,5, en Film Affinity ha conseguido un 6,3 y en Errores de Record vamos a darle un 7 porque es una película bastante buena, con una historia tan diferente y con un reparto tan coral que la verdad es una regalada, pero que la verdad es que si vais con el hype de pasaros como algo totalmente revolucionario y todas estas cosas, pues la verdad puede que os decepcione como un servidor. Aunque así yo la valoro positivamente y le pongo un 7 porque creo que se lo merece. Recordaros que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que yo doy mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.